Hermanos, Pérgamo era un lugar ubicado a 80 kilómetros de Esmirna y 32 kilómetros del mar Egeo. Pérgamo era una ciudad muy importante, no por su economía como en el caso de Esmirna, sino por el valor cultural que tenía. Estrabón dijo, un geógrafo, que era una ciudad ilustre. Epífanes y Plinio dijeron de Pérgamo que era una de las ciudades más importantes de Asia y fue tan importante que llegó a ser la capital en los tiempos del Imperio griego hasta el Imperio romano. Apocalipsis 2, 12 al 17. Pérgamo era una ciudad muy importante, no por su economía como en el caso de Esmirna, sino por el valor cultural que tenía. El valor cultural que tenía se daba por tres razones. La primera, porque, hermanos, la literatura que tenía era abundante. Ellos tenían aproximadamente como 200,000 manuscritos a mano y estos lo utilizaban en las bibliotecas de la universidad en Pérgamo. Tenían mucho conocimiento y en segundo lugar también porque Pérgamo justamente se llama así porque sus habitantes fueron los que inventaron los pergaminos, que eran hechos de cuero de animal para escribir, como si fueran hojas de papel, ya que los papiros anteriores que se sacaban de los árboles habían sido muy frágiles. Entonces en Pérgamo se descubre el pergamino, que en realidad se llamaban vitelas, ¿no?, para poder escribir, y era un material más fuerte. Y en tercer lugar, porque Pérgamo, hermanos, era un lugar muy, muy religioso, ¿no? Bastante. Era una ciudad muy culta, pero también muy religiosa, como pasa siempre. Cuando alguien es inteligente, bueno, es religioso y también inmoral, y eso es lo que había en este lugar, en Pérgamo. Pérgamo habían, hermanos, como 5 cultos aproximadamente fuertes en todo ese sector. En primer lugar se adoraba a Zeus, era el mayor de todos los dioses, y su templo estaba ubicado en una montaña y tenía forma de trono. A eso es lo que el Señor le llama el trono de Satanás, ¿no? Pero ahí se adoraba a Zeus y todos los días se encendía fuego y había humo y había sacrificios. En segundo lugar se adoraba también en ese lugar a la diosa Atenea, que se creía que otorgaba sabiduría a los fieles, y su templo estaba justo al lado de Zeus. Por otro lado encontramos también la adoración a Dionisio, el dios del sexo, el dios del vino, que tenía muchos seguidores y muchos de ellos cometían actos de inmoralidad sexual, prostitución, ahí cerca de su templo. Estaba también por allí la adoración a Esculapio, que es el dios de la salud y la medicina, ¿no?, cuyo símbolo era un asta justamente con una víbora enroscada, cosa que fue copiado de Moisés, ¿no?, el asta y la serpiente. El diablo la copió, ¿no? Entonces dice que la gente acudía a sus templos para ser sanados. El templo estaba lleno de enfermos y todos con la intención de ser sanados. Y en quinto lugar también estaba la adoración al César, porque una vez al año se entraba al templo y todos debían decir César es el Señor, y debían ofrecer incienso. Miren ustedes, en esa magnitud era la idolatría en Pérgamo. Ahora, hermanos, ¿por qué dice que estaba, y ahí es el trono de Satanás, ¿no? Ahí está la obra del demonio, porque bíblicamente detrás de una estatua, un ídolo, siempre hay un demonio. Eso es un principio en la Biblia y usted lo va a encontrar. Si lee conmigo 1 Corintios 10, 19 y 20, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y Pablo en este contexto decía, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea que la adoración a los ídolos es una adoración a demonios, porque detrás de un ídolo hay un demonio. Eso está escrito, hermanos. Por eso en el tiempo de Pérgamo había realmente un movimiento idolátrico fuerte y también un movimiento espiritual demoníaco, hermano, ¿no? Entonces donde hay procesiones, adoración a imágenes, de seguro hay demonios, ¿verdad? En los templos donde hay imágenes hay demonios, hermano. Por eso uno tiene miedo inclusive entrar a esos lugares. Entonces Pérgamo era un nido de demonios, hermano. Un lugar donde la influencia de la idolatría era fuerte, pero dice que en medio de ese lugar había una iglesia fiel, hermano. Una iglesia que se estaba levantando, una iglesia que es la iglesia de Pérgamo. Yo quiero hablarle algunos aspectos importantes del mensaje a la iglesia de Pérgamo para que usted pueda entender cómo en medio de la presión, en medio de la idolatría, de la inmoralidad, se puede llegar a ser fiel, hermano. Y creo que también es importante porque el mensaje es no solo para Pérgamo, sino también para nosotros, la iglesia de Jesucristo, para que este tiempo podamos vencer, ¿no?, cualquier problema que tengamos alrededor. Bueno, vamos a ver primeramente Apocalipsis 2:12 y aquí está la autoridad del mensaje. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Miren ustedes, escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo. Nuevamente el mensajero es el pastor de la iglesia. El mensajero que va a comunicar todo esto a la iglesia. Dios habla al pastor y el pastor lo comunica a la iglesia, ¿verdad? Entonces ese es el conducto regular que Dios utiliza siempre. Dios va a hablar al pastor para darle alimento espiritual. Entonces cuando usted escucha al pastor, está escuchando la voz de Dios que está viniendo de la Biblia. Lo que hacemos los predicadores es portar la voz de Dios. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Somos portadores. Escribe al mensajero del ángel, al mensajero, ¿no?, que sería ángel, traduce mensajero, de la iglesia, para que diga esto, ¿no? Ahora, el mensaje es para la iglesia también, no solo de Pérgamo, sino de este tiempo, porque sabemos que somos la iglesia del tiempo del fin, ¿no? Y la palabra es para nosotros. ¿Dónde está la autoridad? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Él se está identificando como el que tiene la espada de 2 filos. Hermanos, esto tiene una aplicación de significado cultural y espiritual.
Cultural, ¿por qué? Porque en ese tiempo algunos gobernantes portaban una espada de 2 filos y tenían el permiso para matar. Todos aquellos que portaban una espada de 2 filos podían matar a quien sea, hermanos, ¿no? Así como hoy muchos pueden tener permiso para portar armas. Y en otros lugares tienen permiso para utilizarlas inclusive, ¿verdad? Entonces en ese tiempo pasaba algo parecido. Y estos gobernantes eran muy temidos porque en cualquier momento ellos podían asesinar a quien quieran. De tal manera que en sus manos tenían ellos el poder de la vida y la muerte de las personas. Tenían permiso para matar, hermanos. Eran sicarios, imagínense, expuestos al público. Y cuando Jesús utiliza esta ilustración para decirse a sí mismo que Él también tiene la espada de 2 filos, hermanos, está haciendo entender a los hombres bajo este contexto que Él también tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Para que todos entiendan de que estamos hablando de un Dios que el rato que quiere decide la vida de alguien y el rato que quiere decide la muerte de alguien. Él es Dios, hermano. Simplemente Él decide y se hace. La vida le obedece. La muerte le obedece. La vida y la muerte están en sus manos, en su poder, hermanos. Y esta es una gran verdad. Porque en el mundo, si a Dios le placiera, hermano, Él podría destruirnos cualquier momento, cualquier rato y en poco tiempo. Solo podría chasquear el dedo y así estamos. Chao, hermano. Si a Dios le placiera, Él tiene todo el poder. Él puede destruir el mundo con una catástrofe. Imagínense, con un terremoto ya estamos todos. Chao. Un tsunami que venga terriblemente puede, hermano, venir sobre toda América. Ya está desaparecida América. Un huracán fuerte, hermano, que viene, como pasa en Apocalipsis, va a soltar los 4 vientos de los 4 puntos cardinales, va a hacer estragos el Señor. Pero imagínense, Él tiene poder para hacer grandes cosas. Se puede permitir las lluvias ácidas. Él puede, hermano, soltar un virus mortal. Él puede detener el movimiento de la tierra. Oh, hermanos, Él puede privarnos del oxígeno, del sol. De hecho, estamos en sus manos. Por eso uno debe entender, si estamos vivos, es gracias a Dios. Si hemos despertado hoy, es gracias a Dios. Si todavía el mundo gira y marcha y sale el sol, es gracias a Dios. Porque Dios, hermano, tiene todo el poder. Dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, dice, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se entiende en el sentido espiritual también? Porque la Biblia dice, en Hebreos 4:12, ¿qué dice la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la espada de 2 filos, hermano. ¿Sabe qué es lo que significa esto? Y no difiere mucho del primer significado, porque Jesús está diciendo que la palabra misma salva y la palabra misma condena. Juan 12, 47, 48, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sigamos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, dice la palabra. Hermano, está diciendo que la palabra tiene el poder de dar vida y el poder de dar la muerte. La palabra puede salvarte, la palabra puede condenarte. La palabra te salva si la obedeces y la palabra te condena si la desobedeces. De todas maneras es una espada de 2 filos, porque te hace bien o te hace mal. Las recibes, te hace bien. Las rechazas, te hace mal. La humanidad hoy va a ser condenada simplemente por la desobediencia a la palabra de Dios. Simple. Ellos no escucharon, no oyeron, entonces van a sufrir las consecuencias. Pero los que obedecen serán bendecidos, por cuanto han obedecido los principios del Señor. Entonces todavía en sus manos está la vida y la muerte, hermanos, ¿verdad? Así que servimos a un Dios que, si estamos hoy vivos, es gracias a Él. ¿Cuántos están felices de estar vivos? ¿No? Está bueno eso, ¿verdad? ¿No? Y si usted quiere morir, se escucha el mensaje de esta mañana, ¿no? Lo va a bendecir, porque ahí nos da ganas de vivir. Aleluya. ¿Cuáles son las fortalezas de la iglesia? Apocalipsis 2:13, vamos a volver otra vez. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, era una iglesia que estaba en medio de cultos paganos, y la fortaleza estaba que había una iglesia fiel, pero era terrible, hermanos, porque había mucha idolatría y había mucha inmoralidad. Eso abundaba, y parece contradictorio que donde hay más inteligencia y estudios hay religiosidad e inmoralidad. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo una persona inteligente, hermano, puede ser idólatra? Y el Señor dice en Isaías y en Jeremías, ¿cómo una persona que tiene estudios puede, dice el Señor, no yo? Una persona que tiene estudios, es inteligente, puede postrarse ante una imagen, sabiendo de que esa imagen es un tronco, fue un árbol, fue un estuco, fue un fierro. Parte de él utilizó para hacerse un asado o para hacerse un adorno, y parte de él ahí está, una imagen. O parte de él utilizó para hacer cualquier cosa, pero ahí está una parte hecha un ídolo, y se postra y le pide. Y dice Dios, qué necedad. ¿Cómo puede ser que la gente educada se esté postrando ante una imagen? ¿Y cómo puede ser que la gente inteligente termine en corrupción, termine en inmoralidad? Eso antes pasó y hoy día está pasando, y nada va a cambiar, hermanos. Los inteligentes terminan siempre, muchas veces, porque no tienen al Señor, utilizando mal sus capacidades. De hecho, se meten en asuntos de corrupción. Los vivillos quieren vivir de los demás, engañan a los demás, ¿no? Pero no se dan cuenta que lo que siembran van a cosechar. Todo lo que los hombres siembran van a cosechar. Ellos podrán ganar un poco, pero van a perder un día cosas. Porque Dios, hermano, regula el mundo bajo sus leyes. Y todas las injusticias que el hombre hace, de esas mismas va a cosechar. Entonces uno que tiene temor de Dios prefiere no hacer injusticias, ¿verdad? Pero muchas veces estos vivillos entran, hermano, y hacen corrupción. Se meten en la inmoralidad, en la religiosidad. Y no es posible. No se cree que cuanto más educados son, más inteligentes son, deberían ser más educados. Cuanto más inteligentes son, deberían ser más respetuosos. Cuanto más inteligente es el hombre, debería considerar más a su prójimo, pero pasa al revés. Cuanto más inteligente
inteligente es el hombre, comienza a engañar a su prójimo. Terrible, ¿verdad? Y puedo entender a muchas personas, yo también lo he vivido, como estamos viviendo en medio, hermanos, de los religiosos. A veces nuestra familia es bien religiosa, a veces nuestros amigos son religiosos. Estamos viviendo en medio de religiosos, de borrachos, de enfermos, de inmorales. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? ¿Verdad? Pero ojo, ahí en medio de toda esa situación había una iglesia fiel. En medio de esa idolatría había una iglesia fiel. En medio de esa inmoralidad había una iglesia fiel. Y el Señor estaba diciendo, te has guardado y te has mantenido. Había una iglesia fiel, hermanos. Ahora entiendo, donde abunda el pecado, abunda también la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces es importante comprender esto, que mientras uno sigue las corrientes de este mundo, hay otros que se están consagrando al Señor. Y siempre va a pasar. Hay personas que se van a dedicar a las cosas del mundo y hay otras personas que se van a dedicar más fuertemente al Señor. En todas partes va a pasar eso. Es una manera de discernir las cosas, ¿verdad? Dice aquí la palabra que, versículo 13, yo conozco tus obras, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Pero mire lo que dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esa era la fortaleza de la iglesia. Retenía el nombre del Señor en medio de esa situación y también no había negado, dice, la fe. En otras palabras, no había negado el nombre de Jesús. A pesar de la presión social, no había negado el nombre de Jesús. Y esto es lo que el mundo quiere. Cuando el mundo te ve, hermano, con Jesús, lo que intenta es quebrar ese principio para que niegues a Jesús. Ese es el problema. Cuando tus amigos y familiares te confrontan porque tú vas a la iglesia, lo que quieren es que quiebres ese principio, ¿no? Esa es la verdadera intención. Cuando alguien te ve que estás constantemente yendo a la iglesia, inmediatamente va a decirte algo para que quiebre ese principio. En realidad es lo que el diablo está haciendo. El diablo, hermanos, quiere que tú ya no sirvas a Jesús, y también el mundo. Por eso se enojan, se alarman. Jóvenes han venido diciendo, pastor, mis padres se están levantando y dicen que voy mucho a la iglesia y que estoy sirviendo y no debería ser, solamente un rato debería darle al Señor. Yo les digo, no es tu papá, es el demonio que está usando a tu papá. Lo que tú tienes que hacer es ponerte en guerra espiritual y reprender al diablo. Después tu papá va a volver a la normalidad. Y eso pasaba. Los jóvenes oraban y reprendían al demonio y después de un tiempo, después de un mes, 2 meses, ¿cómo es? Oh, ya se han calmado, dice. Otra vez yo salgo, entonces no hay problema. Ese es el demonio. A veces utiliza personas para molestar, para sacarte del orden, tiene sus cosas, hermano. Y uno no puede estar ignorante, tiene que estar abierto sus ojos, pensar cuándo es la voz del diablo. El diablo puede hablarte a través de un Pedro, a través de un discípulo, a través de un hermano, a través de un familiar, a través de un mismo cristiano, hermano. Te puede hablar. Y si tú no disiernes, vas a entrar en desorden. Y eso no puede ser, hermano. Entonces tenga cuidado. Dice, qué bueno, has retenido mi nombre, no has negado mi fe. Eso es algo que podemos ponderar. Le voy a decir a usted, hermano, va a tener todas las oportunidades donde bastará solo con una decisión para negar al Señor. Solo bastará una decisión. Va a haber esos momentos. Seguramente cuando asista a algún cumpleaños, alguna boda, cuando vaya a algún evento secular, cuando se encuentre con sus amigos, va a tener las circunstancias y los momentos en el cual usted dice que es creyente o va a negar que es creyente. Aquí la iglesia, no importa cuál sea el momento, el tiempo, la oportunidad, ellos estaban reteniendo el nombre del Señor y no estaban negando su fe. Y eso es lo bueno de una iglesia, hermano. Una iglesia es fiel porque retiene el nombre del Señor Jesús. Dice que en medio de estas presiones sociales, mundanales, había un hombre llamado Antipas. Dice aquí, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, el versículo 13, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y ahí está Antipas, hermano. El testigo, aquí lo llama testigo fiel. Hermanos, Antipas era un mártir. Un mártir que sufrió mucho por la presión al extremo de morir por causa de la fe. No se había doblegado, no se había rendido, hermano. Tenía el espíritu de Antipas hay que tener, ¿verdad? Prefiero morir antes que doblegarme al mundo, al pecado. Prefiero morir. Es el mismo espíritu que estaba en Sadrach, Mesach y Abednego. Preferimos morir, pero no nos vamos a postrar ante tu imagen, oh rey. Bueno, van a entonces morir quemados, no importa. Preferimos morir quemados antes de postrarnos ante tu imagen, oh rey. Esas son convicciones. Pero calienten 7 veces más y quémenlos a estos. Y ellos decían, no importa. Dios nos va a librar de ese horno. Además, rey, si no nos libra el Señor, igual le serviremos a Él y seremos fieles. Esas son convicciones. Dios me va a librar de este problema. Y si no me libra, amén. Dios todavía le voy a servir porque no le sirvo por interés. Le sirvo, uno dice, porque amo a Dios. Sea bueno, sea malo que venga, voy a ser fiel. Esa es la verdadera fidelidad. No es la fidelidad por interés. Si me das, yo te doy. No es así con Dios. Porque para poder sacar ese principio, Dios va a terminar probándote, no dándote lo que necesitas para saber si aún le sirves. A veces Dios trabaja así con algunos. Es mejor decirle, te amo, Señor, incondicionalmente. No necesito. Si me das bien, si no me das, amén. Si tengo o no tengo, igual te sirvo. Si logro o no logro, igual te sirvo. Porque yo te amo, independientemente de las cosas. Ese es el espíritu de Antipas. Prefiero morir. Muy bien, Antipas, vas a morir. Y él decidió morir por causa de Cristo, hermano. Así que hay que acordarse de Antipas. Cuando los amigos, profesores, catedráticos, jefes o familiares intenten desviar tu fe, acuérdate de Antipas, el testigo fiel. Dios lo había levantado como un ejemplo. Y les decía a toda la iglesia, sean como Antipas. Observen el testimonio de Antipas. Eso está diciendo aquí. Vean cómo este hombre ha sido fiel. O sea que hay un referente que Dios pondera y alaba. Entonces, ahí está. Seamos como Él. Hermanos queridos, hay muchos que murieron mártires. Y eso es lo que el Señor desea. Si llegaría el momento, hermanos, ¿estaría usted dispuesto a dar su vida por el Señor? ¿Cuántos de verdad lo estarían, hermano? Porque a veces uno dice, amén, amén, amén. Pero ¿cuántos de verdad lo estaríamos?
Una vez en Perú dijeron esto: ¿quiénes podrían dar sus vidas por el Señor? Y todo el pueblo dijo amén. Y de repente entraron unos del Sendero Luminoso, encapuchados, y comenzaron a disparar arriba y dijeron: contamos hasta 10 y los que nieguen a Cristo salgan de este lugar. ¡Pa, pa, 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 pa! Hermano, imagínense, todos salieron. Dice que se quedó el pastor y su esposa. Hasta sus hijos se salieron. Y imagínense cómo puede uno negar y decir: wow, he negado a Cristo. Y alguno puede decir: sí, pero yo puedo volver otra vez a buscar al Señor. No, hermano, si lo negamos una vez, lo vamos a negar siempre. Es como el que dice: me voy a ir de esta casa. Dice: me voy de esta casa. Nunca se va a ir, hermano. Siempre es una que me voy, dice. Hay personas: me voy a morir, nunca se va a morir, hermano. El que no dice es el que se va de verdad, hermano. De repente nada más sale o hace algo, hermano. A ese sí hay que tenerle miedo. Pero el que dice que me voy, ya está contando el tiempo, este año que pase, y me voy de la casa, ya no te aguanto más. Ya, dile, andate nomás si quieres. No se va a ir, hermano. De todas maneras, es el referente. Bueno, esa era la fortaleza de la iglesia. Esa era la fortaleza. Y creo que eso debe estar parte de la iglesia. Pero, ¿sabe? Hay algunas cosillas, y en algunos que se están tolerando ciertas cosas. Y el Señor dice: de esto se debe sacar. ¿Qué es eso? El versículo 14, lea conmigo. Dice, ¿qué dice la palabra? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿no? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer de fornicación, ¿sí? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Esa es la palabra. Hermanos, la doctrina de Balaam es la doctrina del tropiezo. ¿Qué había en esta iglesia fiel? Que estaba siguiendo al Señor, que a pesar de todo seguía a Jesús. Hermanos, ¿qué había? ¿Saben lo que había? Había tropiezo. Eso es lo que había. Y el Señor dice: tengo unas pocas cosas. Como diciendo, hay algunos, ¿verdad?, que tienen algunas cositas en la iglesia. ¿Qué son esas cositas? ¿Qué dice? La doctrina de Balaam. Repite conmigo: la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam, hermano? ¿No conocen a Balaam? Bueno, Balaam era un profeta, ¿no? Y dice que este hombre hablaba, y cuando hablaba se cumplía. Famoso, porque cuando decía algo, se hacía. Y un día Balac, que era rey de Moab, dice: contratemos a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, ya que todo lo que se dice se cumple. Y como Israel es nuestro enemigo, entonces lo maldecimos y van a quedar así y lo vamos a vencer. Hagamos eso. Y entonces lo contratan: por favor, ven a maldecir a Israel, te vamos a dar mucho dinero, muchas joyas, posesiones. Y él dice: tengo que consultar al Señor. El Señor le dice: no vayas a maldecir a mi pueblo, porque ¿cómo vas a maldecir a mi pueblo? Estás mal. Entonces vuelve y dice: no puedo hacer esto. Es el pueblo del Señor, es bendito ese pueblo. Bueno, otra vez vienen los de Balac con más posesiones y más dinero. Maldice al pueblo. Todo lo que dice será hecho. Mire, aquí hay el doble de riquezas que te hemos ofrecido. ¿Qué te parece? Y el hombre dice: Dios mío, tengo que ir a consultar al Señor. Hermano, si Dios ya ha dicho no, cuando Dios dice no es no, ¿sabía eso? Nadie va a cambiar eso. Ni siquiera: pero mírame, Señor, mira mis sentimientos. No, nada va a cambiar eso. Dios no cambia, es inmutable. Y cuando dice no, es no, hermano. Pero Balaam otra vez vuelve: Señor, ¿puedo ir? Y sabe que Dios le dice: anda. Pero no le dice porque ha cambiado. Le dice porque sabía el corazón de Balaam, y este hombre ya había decidido en su corazón, hermanos, hacer lo malo. Los evangelios dicen, o el Nuevo Testamento dice, que amó el premio a la maldad y corrió tras la maldad. Entonces este hombre ya estaba mal. Si Dios le decía otra vez no, muy bien. En otro momento hubiera vuelto a consultar: Señor, ¿puedo ir? Y Dios, en vez de ahorrarse un montón de cosas, directamente le dice: anda, pero vas a hacer lo que yo diga. El hombre va, la cabeza puesta en el dinero, y ni siquiera ve al ángel que se interpuso en el camino, y está yendo en su asno, y en su mente está dinero, dinero, dinero. Y cuando uno está pensando en el dinero, ya ni piensa en lo demás, ¿verdad? Hasta ni piensa en su comunión con Dios. Cuando uno piensa en el dinero, ¿sabía eso? El dinero es un señor. Cuando alguien se enfoca en el dinero, ya qué importa orar, qué importa leer la Biblia, qué importa buscar a Dios. El dinero, ¿no? Ese es el problema. Y Dios dice: qué pena, te has desviado. Y entonces, mientras va, aparece, ahí está la situación del burro que habla, que le dice que está ahí el ángel del Señor. Y de repente él, pues, reflexiona, pero el Señor no cambia, le dice: bueno, siguiendo. Llega a un lugar y Balac lo recibe bien y le dice: bueno, ahora sí Balaam maldice al pueblo. Y entonces él sube a una montaña, hace un sacrificio, quiere maldecir y no puede. Más al contrario, sale bendición de su boca. Balac dice: pero me estás engañando, te he traído para maldecir, no para bendecir. Balaam dice: bueno, vamos a probar en otro monte. Van al otro monte y dice: bueno, ahora maldice. Y empieza a bendecir. Y Balac dice: estás bendiciendo. Está mal, debes maldecir. Balaam dice: vamos a otra montaña. La tercera es la vencida. Desde ahí, bueno, vamos a maldecir. Se prepara bien, ¿no? Se prepara. Vamos a maldecir, ¿no? Así como Kiko se prepara. Va, vuelve, ¿verdad? Bueno, maldice. Y salen de su boca bendiciones. Bendito Israel. Y Balac dice: Dios, no, tú no vas a maldecir, ya nos has tomado el pelo. Así que como no has maldecido, tampoco te vamos a dar las riquezas y las tierras que te hemos prometido. Por lo tanto, hasta aquí nuestro acuerdo. Chao. Y se va. Y claro, Balaam se ve sin nada después de un viaje tan largo y dice: ay Dios, ¿qué hago? No puedo maldecir, pero ¿qué puedo hacer? Y ahí viene este pasaje del 14. Mire, otra vez léalo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso es el problema de la iglesia. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Esta es la doctrina de Balaam.
que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿cuál era la doctrina? La estrategia de Balaam. Balaam dijo, si no puedo maldecir, lo que puedo hacer es darle una estrategia a Balac, porque el resultado va a ser el mismo. Balac, ven, a ver, con esto de la maldición y la bendición, lo que tú quieres es vencer a Israel, ¿verdad? Claro, ese pueblo se va a levantar y va a ir contra nosotros. Bueno, es que vas a tener el mismo resultado, al final vas a vencer al pueblo de Israel. Pero te voy a dar una estrategia. Le dice, ¿sabes? El éxito de Israel, el éxito de Israel se debe a que ellos están en comunión con Dios. Esa es su fortaleza. Son invencibles, nadie los va a vencer. Hasta el día de hoy has visto cómo han caído esas naciones ante Israel, ¿verdad? Es que Dios está con ellos. Los han vencido en todos sus, inclusive inexpertos y han tenido problemas en el desierto. Dios los ha guardado. Han sido buenos, o sea, fieles, y Dios está con ellos. Así que no vas a poder con ellos, Balac. Pero sabes, vamos a hacer algo. Primero, consiga a las mujeres más bellas de tu tiempo, las más hermosas. En segundo lugar, que entren a enamorar a los líderes del pueblo, ¿no? Que les hagan ojito, que les comiencen así como que a insinuarse. En segundo lugar, comienza que forniquen con ellos. Luego, que los lleven a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, su comunión con Dios se va a ver rota. Y Dios no puede bendecir a un pueblo que está así. Dios no puede, no hay comunión. O sea que aquí hay que romper la comunión para que ya tú puedas entrar y vencer a ese pueblo. Ya no va a estar con ellos. Pecarán y Dios se apartará de ellos. Esa es la doctrina de Balaam, hermano, ¿no? O sea, poner tropiezo para que caigan. Esa es la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y eso es lo que había en la iglesia. Así pasó. Si usted va a leer después la historia, hermanos, pecaron. Los líderes vieron a las chicas, se embelezaron con ellas. Había una chica Cosbi, la más hermosa de todas, hizo caer a uno de los príncipes y delante de Moisés están entrando, ¿no? Para fornicar. Moisés no sabe qué hacer, llora, se dobla las rodillas. Hermanos, un jovencito llamado Eleazar ve eso, dijo, ¿cómo es posible que estos líderes hagan esto? Dios mío, no está bien, esto está mal. Inmediatamente, hermanos, agarra una lanza y mientras ellos están fornicando, los enclava a los dos por la espalda. Y Dios dice, este muchacho ha hecho lo que yo haría. Por lo tanto, ha reflejado mi celo. Yo lo voy a levantar como un sacerdote fiel, dijo, ¿verdad? Y ahí parece que con eso todos reaccionaron. Pero Dios ya se había apartado de ellos. Esa es la doctrina de Balaam, que enseña a su hermano a poner tropiezo para que caiga. Y dice el Señor que en la iglesia está presente esta doctrina. De algunos, dice, hay algunos que tienen esta doctrina. Ahora, ¿cómo se interpreta? Hermano, se interpreta cuando alguno dentro de la congregación no tiene una vida consagrada a Dios. Siempre hay, en todas las iglesias, alguien que no tiene mucha consagración al Señor. Y todavía se permite algunas prácticas del mundo. Y entonces pasa que algunos que son débiles en la fe, oiga bien esta parte, no se la pierda. Hay algunos que son débiles en la fe y observan esas prácticas de los que están permitiéndose cositas y comienzan a imitarlas. O sea que ¿dónde está la doctrina de Balaam? A ver, oiga, ¿dónde está la doctrina de Balaam? ¿En el que está haciendo tropezar o en el que está mirando eso para que haga lo mismo? ¿Dónde está la doctrina de Balaam, hermano? Miren ustedes cómo una persona en una congregación X, vamos a suponer una congregación X, digamos que está ahí, no sé, comiendo con los ídolos, escuchando música mundana, ¿no? O está haciendo cosas raras en su vida, ¿no? O tal vez usted lo ve, wow, mira, el hermano ha publicado una por su face, ¿verdad? No sé, algo raro, de repente, ¿no? Estaba sirviéndose, no lo sé. Alguna cosa que no es tan espiritual, no es tan buena, no es tan tal vez en sintonía con el Señor. Y dice, mira este joven, ¿quién es? Pone ahí su nombre. Así, mira, ha compartido esto. Ya, no importa, está bien, lo ha hecho. Es cristiano, pero lo hizo, ¿no? ¿Dónde está la doctrina de Balaam? Hermano, yo soy débil, digamos, soy débil en la fe. Yo observo eso de mi hermano en Cristo. Tal vez es una persona que tiene más años que yo en el Evangelio. Tal vez es una persona que se ha convertido, ya tiene 20 años, inclusive ya es mayor, sabe lo que hace. Yo que soy débil, que apenas me convertí, tengo unos añitos en el Señor, observo eso, oiga, la doctrina de Balaam. Cuando yo digo, si el hermano lo hace, yo también lo puedo hacer. Y Dios mira desde arriba y dice, doctrina de Balaam, yo también lo puedo hacer. Si él lo hace, si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. Porque también hay pastores, ¿no? Raros, ¿sí? Si el hermano mayor, no sé, por ahí un hermano mayor, lo hace, yo también lo puedo hacer. Y ahí, hermano, nos convertimos en seguidores de hombres. Porque comenzamos a imitar cosas que el otro hace, pero no nos damos cuenta que el Señor dice una cosa, una palabra, Él tiene una palabra. Y nosotros seguimos al Señor, no seguimos a los hombres. La doctrina de Balaam había entrado, hermano. Y el Señor le está diciendo a ese pueblo, oigan ustedes que quieren imitar la doctrina de Balaam, tengan cuidado, porque ustedes no están sirviendo a los hombres, no les están siguiendo al pastor ni a los otros, ustedes están siguiendo a Dios. Dios tiene su palabra. Todos tienen que apuntar a eso. Porque si se toleran cositas porque Él no hace, entonces ustedes también van a caer en lo mismo. ¿Cuál es la pena para esto? Versículo 16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Es como decir, me estás provocando, no puedes provocarme. El libro de 1 Corintios dice, no puedes provocar al Señor, no eres más fuerte que Él. Recuerda que Él tiene en su mano la espada de la vida y la muerte. El rato que Él quiere, hace eso y ya no te levantes de la cama. O aparece alguna cosa y después necesito oración.
Pero muchas veces uno se pone a pensar, ¿qué pasó? Tú no seguías a los hombres, sigues al Señor. No puede ser que por cuestiones de imitar cosas del mundo o cosas de un hermano o una hermana que no es tan consagrado, vas a continuar esa situación. Estás siguiendo doctrina de Balaam, doctrina de hombres, así dice el Señor. Cuidado, yo tengo en mis manos la espada de la vida y la muerte. ¿No? A eso se está refiriendo esta palabra. Ahora, el hermano débil debe saber que no puede enfocarse en las debilidades de su hermano débil también. Tenga cuidado con los hermanos débiles que se fijan en los débiles, ¿no? Porque en la iglesia hay fuertes y hay débiles. Así es. Los débiles, ¿cómo se identifican los débiles? Todavía están en sus cosillas. ¿Y qué hacen los débiles? Yo también lo haré igual. Doctrina de Balaam. ¿Y qué hacen los fuertes? No, uno es fuerte, entonces voy a criticar. Por eso a veces va a escuchar ustedes predicadores. Estos mundanos, estos hijos del diablo, estos tal y que cual, bien duros, hermano. No, pero también, ¿qué pasa con los fuertes? ¿Qué dice la Biblia de Romanos 14:1? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo tienen que actuar los fuertes? Aquí hay fuertes espirituales, actúen así, hermanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. 15:1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, mire, ¿cómo puede caer el fuerte? Oiga bien, ¿cómo cae el fuerte? El fuerte dice, yo sé orar, sé buscar a Dios, tengo la palabra, estoy fiel. Pero mi hermano es infiel. Mi hermano en este momento está en una parrillada en vez de estar en Cristo, ¿no? O sea, se ha ido a comer y no ha venido al culto. Mire cómo cae el fuerte. El fuerte, uno puede criticar eso, puede menospreciar eso y hasta puede desanimarse. Si él hace esto, ¿por qué el pastor no le exige a él? ¿Por qué me exige a mí? Y me exhorta a mí y me habla a mí. Parece que yo estoy siendo explotado. No, porque tú no le sirves al pastor, tú le sirves al Señor. Ese es el fuerte. Segundo, el fuerte puede empezar a decir, estos tal, estos cual, y así, que infieles. Y a veces el fuerte puede terminar, hermano, menospreciando al débil. Pero la Biblia dice que el fuerte no debe hacer eso porque no debe contender con el débil. El débil es débil por alguna razón. Tal vez está creciendo, tal vez hay que entenderlo, tal vez tiene sus chiripiolcas, ¿no? Tal vez tiene sus cosillas. Pero no estamos para criticar. El fuerte no debe criticar y el débil no debe seguir el ejemplo de los débiles. La iglesia así se debe mantener porque es bíblico. Cuando esto se desfasa, hermano, o los creyentes se vuelven puros débiles y se hace una iglesia carnal, y claro, están bajo riesgo, el Señor puede cualquier rato ajustar cuentas. O finalmente, los fuertes pueden terminar envaneciéndose, menospreciando, dividiendo, y nunca la iglesia va a salir adelante de esa manera. Si aquí hay fuertes y débiles, es palabra para ustedes. Ustedes saben quiénes son, amén. A ver, ¿quiénes son los débiles, hermano? ¿Quiénes son los fuertes? ¿No? Aquí hay dos, no hay más. Pastor, hay un tibio. No, los tibios los vomitará el Señor. ¿Qué eres? ¿Fuerte o débil? Hay que identificarse, ¿no? Si estás, hermano, guardando la palabra, si estás buscando a Dios, te estás esforzando por orar, por ayunar, por servir a Dios, te estás esforzando por buscar a Dios, eres fuerte, aunque tengas tus debilidades. Pero estás haciendo lo posible por vencer y seguir adelante y crecer en el Señor, eres fuerte. Entonces, no te desanimes por lo que los demás hacen, ni imites su conducta, los débiles, ¿no? Ni tampoco critiques al débil, lo menosprecies, lo maltrates o al final ni le hables. ¿Por qué no le hablas a este hermano? Es muy carnal, ni se le saluda, hay que darles canas, me van a contaminar, son carnales, dicen. No, eso es mucho envanecimiento, hermano. Nosotros servimos al Señor no por el débil. Servimos al Señor porque tenemos convicciones de Él. A Él le servimos, sabemos qué dice la palabra y buscamos a Dios, hermano. Y toleramos a los demás, amamos a los. Y si hay un hermanito débil, pues hay que orar. Señor, que deje de ser débil este hermanito, que sea fuerte, que siga adelante. Yo sé que un día tú vas a tocar su corazón y ayudarlo para que un día sea fuerte también. Eso es lo que se debe hacer. Y los débiles no se acomoden a su debilidad. Soy débil, así que necesito amor, necesito atención, necesito cariño, ¿no? Los débiles son aquellas personas que están vulnerables, quieren apapacharlo, ¿no? Eso quieren, ¿no? Quieren siempre saludito, quieren importancia. Si no les tomas en cuenta, se enojan. Son los débiles, ¿no? Los débiles son aquellos que de repente, si no le das la mano, se sienten mal. Los débiles son los que les cuesta orar, les cuesta ayunar, les cuesta buscar al Señor. Los débiles muchas veces son, mírame, no me toques. Los débiles son muchas veces muy carnales, ¿no? Los débiles todavía escuchan música mundana. Amén. Están escuchando todavía a Luis Miguel. Todavía escuchan ¿a quién? A Bad Bunny. Son creyentes, pero están escuchando. Ahí está, ponen en su radio. Y cuando está pasando el pastor, lo cambian. Y no se preocupen, yo estoy ya vacunado, hermano. Así que yo no les voy a decir nada. Pero jamás me van a ustedes a mí persuadir de que así es la vida cristiana. No, Señor, yo sé bien en quién he creído. Y si hay un débil por allí, amén, lo vamos a amar, lo vamos a apapachar y lo vamos a ayudar. Tal vez en 10 años sea fuerte, o en 5 años sea fuerte, no lo sé, Dios lo sabe. Pero nunca me van a persuadir de ser como ellos, ¿o no es cierto? No voy a decir, yo también haré lo mismo, voy a nomás escuchar músicas mundanas y me voy a poner ahí en mi celular música mundana. No, hermano, en todo caso no me estoy engañando a mí, estoy engañando al Señor, porque Él conoce los corazones y en su mano está la espada de la vida y de la muerte, no lo olvide, hermano. Y el débil tiene que tener cuidado, hermano, porque si el débil rebasa los límites, no se está dando cuenta que está trabajando con Dios, no es con el pastor ni con la denominación, está trabajando con Dios.
Y si en algún momento Dios se enoja, chao, hermano, va a tocar algo de lo que más quieres. Y Dios es así, hermanito. Por eso es mejor nomás estar a cuentas con el Señor y listo, ¿verdad? Mejor, bien con el Señor, esforzándose en la vida cristiana, amando a Dios, porque no sabemos lo que Dios puede hacer. Aquí dice la Biblia, ten cuidado. El que tiene la espada de doble filo, dice esto, dice. Así que no lo dice el pastor, hermano. No, el pastor me está maldiciendo. No, hermano. El que tiene la espada de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras, ¿verdad? Y ahí desarrolla el Señor, ¿no? Eres fiel, dice. Eres fiel. Retienes mi nombre, no has negado mi palabra. Pero hay algunitos que se están tolerando cosillas. Hay algunitos que tienen la doctrina de Balaam. Eso está diciendo. No, espero que esté comprendiendo, hermano. Entonces, concluyo. Los débiles en la fe, que aún se toleran cosas del mundo, van a dar cuenta al Señor y se arriesgan de ser juzgados. Número 2, por otro lado, los débiles en la fe no pueden imitar las prácticas de los otros débiles también, porque es peor imitar. Una cosa es hacer y otra cosa es imitar. Si él hace, ¿por qué yo no? Si él escucha, ¿por qué yo no? Y siempre pasa eso, ¿no? Y si el hermano lo hace, ¿por qué yo no? Primero dígale al hermano, pastor, después yo voy a cambiar, le dice. O sea que vives por el hermano. Primero dígale a él, después a mí. Bueno, ¿y qué pasa si él no cambia? Tú nunca vas a cambiar. Pero entonces, ¿por qué sirve al Señor? Deberían sacarlo a ese. No, es que no sirven al hombre, sirven a Dios, hermano. Y cada uno debe servir en su convicción. Y en tercer lugar, los fuertes, hermanos, en la fe, sigan adelante, confiando en Dios, que nada les persuada. Pero como fuertes, tampoco critiquen a los débiles. Tolérenlos, ámenlos, ayúdenlos. Pero yo espero que haya más fuertes que débiles, hermanos. No solo estaba la doctrina de Balaam, estaba la doctrina de los nicolaitas. Esta doctrina tiene que ver con el libertinaje en la carne que camufladamente estaba entrando en la iglesia. Una vez ya se lo dije. Y cuando la carnalidad estaba entrando en la iglesia, algunos lo practicaban en la iglesia. Entonces, ¿qué es la carnalidad? Vaya conmigo Romanos 8, 7 y 8. Con esto voy a ir acabando ya. Romanos 8, 7 y 8. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con los carnales? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios de la carne? Enemistad. O sea, Dios es enemigo de los carnales. Eso está diciendo. Porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, son rebeldes. No se sujetan, no se someten. Todo lo que es la figura de Dios no se somete. Por eso algunos no se someten al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor representa la ley de Dios, la palabra de Dios, entonces los resisten. En realidad no me están resistiendo a mí como persona. Están resistiendo a la palabra de Dios, lo cual yo represento. No están contra mí personal, están contra el Señor. Yo entiendo eso. Por eso nunca lo tomo en serio. Cualquier situación que alguien quiera hacer en contra mía, no lo tomo en serio, es en contra del Señor. Porque yo no te hice nunca nada. Al contrario, te he bendecido mucho. Jamás te he hecho algo malo, jamás te he traicionado, jamás te he hecho nada malo. ¿Qué tienes contra mí? Nada. Como pastor, como persona, jamás te hice nada. Si algo tienes aversión, es a lo que represento. Es Dios, es la palabra de Dios. Tal vez le molesta la manera en cómo está predicando. Me da rabia. No, es que tú estás en contra de la palabra de Dios, no de mí. Por eso es importante entender que los designios de la carne, hermanos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, nunca van a sujetarse. La carne, esta carne, nunca va a sujetarse a la ley de Dios, ni a las cosas de Dios. Vea el versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el problema. Cuando un débil está viviendo en la carne, hermano, difícil que agrade a Dios. Dios se siente triste, se siente mal. Te tolera, sí, esperando que un día puedas vencer eso. Pero Dios, en su misericordia, te sostiene, porque también quieres buscar a Dios, por una parte. Entonces Dios, hermano, entra en un conflicto. Pero la Biblia dice que no puede tener comunión. Dice que no le pueden agradar. ¿Qué pasa si una persona en la carne sigue en la carne, y sigue en la carne, y sigue en la carne? Pasan los años y sigue en la carne, y viene el rapto, y si sigue en la carne. Ahí sí hay un problema. Romanos 8.1, ¿qué dice? Ahora pues, miren, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es verdad, no hay condenación para los cristianos. Ojo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entiendan, dice que no hay condenación para los que están en Cristo y que están andando en el Espíritu. Entonces este versículo está diciendo, sí hay condenación para los que están en Cristo, pero caminan en la carne. Eso está diciendo. Entonces cuando alguien está en la carne y sigue en la carne y sigue en la carne y sigue en la carne, va a terminar condenándose aun cuando se crea cristiano. Eso es lo que dice Romanos 1, léalo otra vez. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para esos no hay condenación, para los que andan conforme al Espíritu. Y usted sabe muy bien qué es carne. Carne es dar lugar a la carne, y carne es, manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, herejías, orgías, pleitos, celos, contiendas, disensiones, iras, borracheras. Todas esas cosas son carne, y semejantes a estas también. Entonces, ¿qué hace el creyente? Gálatas 5:22, esto es lo que hace el creyente, que quiere ser fuerte, salir de la debilidad, salir de la carne. ¿Qué es lo que hace un creyente? Hace esto. Dice, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sigamos, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y esto es lo que hace un creyente. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué hace el creyente? Cada día crucifica algo en la cruz del Calvario. Por eso esas carnalidades, esas cositas que todavía hay en nosotros, deben ser crucificadas en la cruz. Y usted no puede, hermanos queridos, seguir las carnalidades de su hermano. No puede, porque usted le sirve al Señor. A veces pasa en la familia, ¿no? De repente uno de los esposos está escuchando música mundana y al otro no le gusta, porque el otro es más espiritual, es más fuerte. Ya no escuches eso, dice. Ay, pero ¿qué siempre es? Solo es música.
Además, a mí me gusta. Y el otro dice, pero a mí no me gusta. Y el otro en ese momento quiere pelear, hermano. Entonces, ¿qué hace el fuerte? Ay, Dios, dice amén, ni modo. Y el débil baila todavía, ¿no? Ven, vas a bailar conmigo. Terrible, hermano. El fuerte, mira, dice, esa película no debemos verla. El débil dice, pero ¿cuál es el problema? Es solo una película, es ciencia ficción, es fantasía, no creo que sea malo. El fuerte dice, no siento que debo ver esas cosas. El débil dice, pero ¿cuál es el problema? Veamos. Además es conocimiento. Dice. Normalmente ese es el conflicto en una pareja cuando uno es fuerte y el otro es débil. Eso pasa con los hijos. A veces los hijos son débiles y los papás son fuertes. Los hijos quieren hacer todo en la carnalidad y los papás no está bien, no es correcto y hay un choque. A veces pasa al revés también, ¿no? Los hijos son más fuertes que los papás. Los papás son débiles en la fe y los hijos son fuertes. Papá, eso no está bien. Vos no sabes, le dice. Yo ya estoy de ida y de vuelta. Además es cositas de la fe, ya te vas a olvidar un día. Y a veces los hijos son más fuertes. Dicen, no, está mal, eso no puedes hacer así. Y los hijos nos dicen, hipócrita. Oh, hermano, los hijos son terribles. Dice, vuestros jueces serán vuestros hijos. Pero aquí hay un tenor, hermano. El creyente verdadero crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el ideal, ¿no? Lo carnal en mí debe ir a la cruz. Porque va a sentir usted en su corazón, en su espíritu, en algún momento, entrar en estos carnales. Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayune y ore. Eso es importante. ¿Qué hago para crucificar? Necesita fortaleza espiritual. Está venciendo el enemigo. Necesita orar. Váyase al culto de oración. Doble rodillas. Llore. Dígale, Señor, perdóname. Estoy queriendo caer en este pecado. Ayúdame. Y entonces, hermano, tiene que vencer. Así se debe vencer en la iglesia, hermano. Ahora, cuando alguien está en esas carnalidades, debe entender que eso no es bueno, no le agrada al Señor. Dice que no hay comunión con Dios. Entonces, ¿qué hace una persona? Y es lo que el Señor le dice a la iglesia. Por favor, Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, a los que tienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas, el Señor les dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Wow, está diciendo, bueno, tienes un tiempo para arrepentirte. Dios da un tiempo de misericordia. No puedes continuar toda tu vida así. Necesitas entrar en razón. Tienes que ser un hermano fuerte. No puedes ser débil 1, 2, 10 años. No, tienes que ser ya fuerte, tienes que crecer. En la fe debes crecer también, así como en el colegio, ¿verdad? Salimos bachiller con honores. En la universidad, salimos bien, con buenas notas. También tienes que salir en el Señor con buenas calificaciones. No puedes aplazarte en el Señor. Dice el Señor, arrepiéntete. Cuidado, dice. Si no lo haces, o sea, esto del arrepentimiento es un cambio de actitud, hermanos, ¿verdad? Y ese cambio de actitud tiene que ver con cambiar la voluntad. Ya no estoy en la voluntad de la carne, ahora estoy en la voluntad del Espíritu. Y la palabra de Dios dice, arrepiéntete, pues si no, pelearé contra ti, dice. En otras palabras, no puedes seguirme provocando. Es como a una persona no se le provoca, ¿no? Y se provocaban con sus hombritos, ¿no? Así le hacían. Y el otro, también. Y el otro, así era antes, ¿no? Primero era pelea de hombritos. Después nos vemos y se iban. Pero cuando ya nos resistían, ahí sí el otro, ya nos remangaremos y arreglaremos cuentas. Hermano, no se puede provocar y provocar y provocar sin ser golpeado. Dice el Señor, no me puedes provocar con tus carnalidades. Me estás provocando, te estoy tolerando, pero no va a pasar siempre. Cuidado, venga a ti y pelee contra ti con la espada que tengo. Uy, hermano, hay que temer al Señor, hermano. No se puede, ¿verdad? He dejado de orar, pastor, ya son una semana. ¿Qué estás esperando para volver otra vez a orar? No sé, pastor, cuando el Señor me toque. No, hermano o hermana, no puedes. Cuidado. Aquí está advirtiendo el Señor. Por tanto, arrepiéntete, dice. Hermanos queridos, qué importante es entender esto. ¿Qué pasa con los que vencen? ¿Cuál es la recompensa? Mire, ¿qué dice aquí? El 17. El que tiene oído. ¿Por qué siempre dice en las iglesias el que tiene oído oiga? Es que algunos se hacen a los sordos, hermano. Algunitos se hacen. Algunitos no quieren escuchar, así están buscando la ocasión de no escuchar. Pasa. Por eso dice el Señor en las 7 iglesias, el que tiene oído, o sea, el que quiere escuchar, escuche. Porque hay algunitos que puede que no, me voy a hacer los dormidos. No puede cerrarle al Señor el mensaje no es del pastor. No lo tome en nada personal. El que tiene la espada de 2 filos dice esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué pasa si tú vences, te arrepientes, vuelves otra vez, dejas la carnalidad, dejas estas cosas que en el Espíritu te das cuenta? Yo sé que muchos se dan cuenta en el Espíritu porque Dios habla aquí adentro. Te dice, eso no está bien, ya no escuches esa música, ya no vayas a esos lugares. Ahí el Espíritu te habla. Pero es una vocecita así bien pequeñita, ¿no? Ya no hagas eso, ya no le trates así a tu mujer. Ya no estés ahí, ¿verdad? Descuidando. Ya quieres dejar de congregarte, ya quieres dejar de orar. Una vocecita es, hermano. Y el Señor dice, al que venciere, dice, ¿no? Como diciendo, acallamos esa voz y seguimos adelante. Porque el que me está hablando es el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, hay 3 bendiciones para el que venciere. ¿Cuáles son esas bendiciones? Número 1, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Comer del maná escondido significa que el Señor te promete alimentarte de la misma mesa que Él come y con el alimento que Él te da, del maná escondido. No cualquiera lo tiene. Dios dice, te voy a dar comida. Y se presenta la imagen, más o menos, de cómo Mefiboset es llamado por el rey cuando el rey le manda a llamar. Pero Mefiboset es un pordiosero que está pidiendo limosnas. Y el rey lo manda a llamar para que coma todos los días en su mesa. Y le dice, te voy a dar ahora comida y te voy a devolver las tierras de tu padre. Lo dignifica otra vez.
Y cuando el Señor está diciendo, te voy a mandar a comer, te voy a dar un maná, te está diciendo que vas a comer conmigo, te voy a dignificar. O sea, vale la pena vencer esas carnalidades. Un día vas a estar conmigo y vamos a comer juntos para siempre. Eso está diciendo. Vale la pena dejar, porque si no dejas, ¿valdrá la pena seguir con las carnalidades? ¿Valdrá la pena? ¿A dónde te va a llevar todo eso? Pero si vencieres, vas a comer conmigo. Es como invitarte a cenar, ¿no? A ver, te invito a cenar. Oh, ¿en serio? ¡Qué bien! Y de repente ves que te sientes privilegiado porque alguien te invitó a cenar y de alguna manera tú no pagas, ¿no? Te están invitando a cenar. Es así, hermano. El Señor te invita a cenar. Él que dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero hay que obedecerle. Segunda bendición para los que vencen. ¿Qué dice? Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, número 1, te va a dar una piedrecita blanca, dice. ¿Qué es la piedrecita? Es un distintivo que se otorgaba a los gladiadores que en ese tiempo, hermanos, no habían muerto y habían llegado a la vejez. Habían luchado toda su vida, habían peleado como los gladiadores peleaban cara a cara con algunas armas. Y entonces cualquiera podía morir, cualquier rato. Y los gladiadores peleaban para divertir al emperador y a todos. Y cuando luchaban y vencían por años, entonces ya estaban viejos. Y ahí se les daba este distintivo para demostrar de que ellos habían vencido. Con ello les daban su libertad. Ellos podían gozar de la libertad y estaban bien. Esa imagen es la que trae aquí, como diciendo, si tú vences todas estas pruebas, tus carnalidades, tantas cosas, tú realmente eres merecedor, vas a tener un distintivo que va a, digamos, distinguirte de todos. Y seguramente un día estarás delante del Señor comiendo de su mesa como parte de sus consejeros. O sea, es digno de confianza, te vas a sentar ahí, digno de confianza, merecedor, eso es la piedra blanquita, merecedor, has vencido, mereces estar conmigo sentado y comiendo a mi diestra. Eso es lo que el Señor dice. Y un día tú vas a estar sentado allí y te vas a sentir feliz, pero porque has vencido en la tierra. Esa es la idea. Hermanos, y número 3 dice, un nombre nuevo. Y ahí te va a haber escrito en esa piedrita un nombre nuevo que nadie conoce, solo el que lo recibe, dice, ¿no? Entonces el Señor te va a cambiar el nombre un día. No, ya no te vas a llamar como te llamabas, porque estos nombres, hermanos, que el Señor te da tienen un significado especial, porque el nombre debe tener su significado, siempre ha sido. En el Antiguo Testamento se ponían nombres considerando el significado y siempre pasaba esto, igual ahora, ¿no? En este tiempo también pasa, ¿no? Nos ponen nombres de acuerdo a significados. Una persona dice, ¿qué nombre le voy a poner a mi hijo? Seguro que va a los significados. Y los del mundo van al almanaque, ¿no? ¿Cuándo ha nacido? Dice. Y ahí ven, ¿quién? Y hay nombres raros, hermano. Y de repente nos ponen nombres a mí. Pero al final, hermano, son nombres paganos. Sirven al mundo. Mire cómo es el demonio, para cada día hay un nombre en el almanaque. Como que sellándolos para con este mundo terrenal es poder del diablo, dice. Por eso el Señor dice, cuando tú venzas ya no vas a tener ese nombre. Ahora tendrás un nombre nuevo, diferente, y nombre significa identidad. Por lo tanto, según el significado de tu esencia y tu propósito, se te dará un nombre, pero un nombre que refleje tu virtud, hermano. Y solo Dios lo sabe. Pero eso lo va a demostrar si vences, hermano, ¿no? Si vences. Así que hay que ir en contra de todo lo que significa la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, que serían la doctrina del tropiezo y de la mundanalidad. Hermanos queridos, de la iglesia fiel había unos cuantos así, pero ellos tenían que reflexionar para entrar al reino de Dios. Bien, vamos a terminar ahí, por favor, póngase de piecito, vamos a dar gracias por la palabra del Señor.